Se hacía llamar Mad Mike Hughes, pero su verdadera motivación no era la locura, sino una búsqueda incansable de la fama. Mike Hughes soñaba con pasar a la historia como el más grande temerario que jamás haya existido. La cohetería se convirtió en su boleto. Cada cohete casero, impulsado por vapor que construía, lo lanzaba cada vez más cerca del espacio, cada vez más cerca de la notoriedad. Pero el 22 de febrero de 2020, la obsesión de Hughes por la fama tuvo un costo fatal. Mike Hughes no era un desconocido en la comunidad de temerarios. Nacido el 9 de febrero de 1956 en Oklahoma City, Mike Hughes se inspiró en la velocidad y el peligro desde una edad temprana, adquiriendo el gusto por ello a través de las carreras de motocicletas. Pero fueron las limusinas, no las motocicletas, las que lo catapultaron a su primer contacto con la fama. En 2002, Mike Hughes, con su peinado mullet, estableció un récord mundial Guinness al saltar una limusina Lincoln Town Car, una asombrosa distancia de 103 pies. La acrobacia con la limusina le dio atención nacional, aunque solo fue un aperitivo para el plato fuerte que vendría después. Hughes tenía sueños aún más grandes, como postularse para gobernador de California y eventualmente pasar a la historia como el más grande temerario de todos los tiempos. No fue hasta que el camino de Hughes se cruzó con teorías de conspiración que su sueño más ambicioso comenzó a tomar forma: construir y lanzarse en un cohete casero impulsado por vapor. En 2014, Hughes completó su primer cohete en el desierto de Arizona. Él afirmó volar a 1,374 pies de altura, aunque no había evidencia en video, y surgieron dudas sobre si realmente iba adentro. El gran avance de Hughes con los cohetes llegó cuando se aferró a la teoría conspirativa de la Tierra plana, en 2016. Aunque él mismo no era un verdadero creyente, Hughes se dio cuenta de que la comunidad de la Tierra plana podía ser la fuente perfecta de financiamiento y publicidad para sus cohetes. Presentándose como un cruzado que volaría lo suficientemente alto para tomar una foto y probar la forma de disco de la Tierra, los terraplanistas lo colmaron de apoyo. Con su apoyo, Hughes rápidamente reunió suficiente dinero para construir un nuevo cohete. Pero conseguir el permiso para lanzar resultó ser un desafío, ya que Hughes se resistía a obtener los permisos requeridos de la Oficina de Administración de Tierras. Después de retrasos, lanzamientos fallidos, reubicaciones y una actitud desafiante hacia las autoridades, Hughes finalmente logró un vuelo exitoso en el desierto de Mojave en marzo de 2018. El cohete alcanzó una altitud de alrededor de 1,875 pies, casi la altura de la Torre de la Libertad en la ciudad de Nueva York, antes de que Hughes descendiera a salvo en paracaídas de regreso a la Tierra. Aunque sobrevivió al lanzamiento, Hughes sí sufrió algunas lesiones, incluyendo dolor en la espalda debido a las intensas fuerzas G. Fue revisado por los médicos después de aterrizar, y más tarde se dio cuenta de que se había fracturado la vértebra L2. Al final, Hughes demostró que no se estaba echando para atrás en su misión, a pesar de las críticas de muchos que consideraban equivocadas sus creencias sobre la Tierra plana. El lanzamiento en sí se convirtió en un espectáculo mediático, transmitido en vivo con dos comentaristas bebiendo cerveza y tomando tragos de whisky. El video del evento circuló ampliamente en línea después. Impulsados por este logro, el sueño de un lanzamiento Raccoon comenzó a cristalizarse. Un Raccoon, formado por las palabras rocket y balloon, es un cohete sonda de combustible sólido que, en lugar de encenderse inmediatamente en el suelo, primero es llevado a la atmósfera superior por un globo lleno de gas, luego se separa del globo y se enciende. Hughes y su socio Waldo Stakes planearon combinar un globo de gran altitud y un cohete para llegar al borde del espacio. Si tenía éxito, Hughes creía que se convertiría en el mayor temerario de todos los tiempos. Pero primero necesitaba más publicidad y financiamiento. El objetivo específico de Hughes era llegar a la línea de Kármán, donde la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior se encuentran a 100 kilómetros sobre el suelo. Desde ahí, Hughes afirmaba que podría saber si la Tierra es un disco plano, como él sospechaba, o una esfera. El cohete impulsado por vapor incluía 3 calentadores que producirían suficiente vapor para impulsar al acróbata al menos 1,500 metros en el aire. Él esperaba alcanzar velocidades máximas de hasta 680 kilómetros por hora. Esta meta llevó al fatídico día 22 de febrero de 2020, cuando Hughes realizó lo que sería su último vuelo. Con un equipo de producción filmando para una serie de un canal de ciencia llamada Homemade Astronauts, Hughes despegó del desierto de Barstow, California, en un nuevo cohete. Esto solo estaba destinado a ser otro pequeño pero dramático paso hacia el sueño de Raccoon. Trágicamente terminó siendo el último paso de Hughes. Poco después de alcanzar su altitud máxima, el cohete comenzó a fallar. El paracaídas que se suponía debía frenar su descenso y permitir que Hughes aterrizara de manera segura se desplegó antes de tiempo, y el cohete se estrelló de regreso a la Tierra. El accidente fue presenciado por un pequeño grupo de personas, incluido el periodista independiente Justin Chapman, quien estaba escribiendo un libro sobre Hughes. Chapman describió el accidente como horrible.
Vi despegar el cohete, dijo Chapman. Parecía que todo iba bien, pero luego vi que el paracaídas se desplegó antes de tiempo. El cohete empezó a girar fuera de control y luego se estrelló contra el suelo. Cuando el cohete estaba cayendo en picada y él no liberó los otros 3 paracaídas que tenía en el cohete, mucha gente gritó y empezó a llorar. Chapman le dijo a BuzzFeed News. Todos se quedaron atónitos cuando se estrelló y no sabían qué hacer. El cohete se estrelló en cuestión de segundos, cayendo en picada directamente al suelo del desierto a 800 km por hora. Hughes murió instantáneamente, a los 64 años. La causa probable fue el despliegue del paracaídas demasiado temprano después de que el cohete rozó la escalera de lanzamiento, aunque Hughes se negó peligrosamente a la recomendación de agregar activadores automáticos del paracaídas como medida de seguridad. Según el análisis de la escena del accidente y los resultados de la autopsia, los expertos creen que Hughes sufrió un traumatismo contuso catastrófico en todo su cuerpo al impactar contra el suelo. La falta de precauciones para absorber el impacto y la alta velocidad de Hughes al estrellarse hicieron que sus lesiones fueran especialmente graves. Daño grave a los órganos vitales, junto con una hemorragia interna mortal, fue identificado como una de las causas probables de la muerte. La hemorragia abdominal resultante de la ruptura de órganos como el hígado y el vaso de Hughes habría provocado un choque hipovolémico. Además, se observaron fracturas en la columna vertebral y probablemente una transección de la médula espinal, lo cual habría sido fatal debido a la pérdida de función y daño al sistema nervioso. El violento efecto del latigazo en las vértebras y el cuello durante el accidente fue severo. Otro hallazgo fueron lesiones traumáticas en la cabeza y probable hemorragia cerebral. La detención repentina del accidente provocó que el cerebro de Hughes impactara contra el interior de su cráneo, lo cual se evidenció por fracturas e hinchazón. Este tipo de traumatismo cráneoencefálico cerrado a menudo afecta la función cerebral y resulta fatal. En resumen, los expertos coinciden en que la falla multiorgánica, el trauma al sistema nervioso y el daño generalizado en los tejidos sufridos por el impacto a velocidad extremadamente alta llevaron al trágico final de Hughes. El cohete casero y la falta de precauciones de seguridad adecuadas contribuyeron en gran medida a la gravedad de sus lesiones. Conmocionados por el impactante accidente, un grupo de espectadores se reunió en el sitio de lanzamiento al día siguiente, el 23 de febrero de 2020. Estos eran fanáticos que habían venido a ver el lanzamiento. Cada uno estaba llorando mientras miraban el lugar en el desierto donde había ocurrido la tragedia. A pesar de las duras condiciones del desierto, algunos decidieron hacer el recorrido a pie para ver los restos antes de que fueran llevados para su examen. El 25 de febrero tuvo lugar una procesión solemne en el cementerio Shiloh en Apple Valley, California. El temerario, quien era profundamente apreciado en algunos círculos, fue honrado por una pequeña multitud de dolientes reunidos alrededor de su tumba. Su compañero Waldo Stakes y algunos fanáticos vinieron a despedirse. Aunque Hughes había vivido al margen, su espíritu audaz había inspirado a muchos. La muerte de Hughes fue una tragedia, pero también sirvió como recordatorio de los peligros de la cohetería amateur. Hughes era un ingeniero y constructor hábil, pero no era un astronauta capacitado. No tenía manera de saber cómo reaccionaría su cohete en la alta atmósfera, y no estaba preparado para la posibilidad de una falla. Con su muerte, Hughes se unió al panteón de los temerarios del que siempre quiso formar parte, aunque no de la manera que él imaginaba. En lugar de convertirse en el indiscutible mejor doble de riesgo de todos los tiempos, Hughes se convirtió en una advertencia sobre la delgada línea entre ser atrevido y ser imprudente. Sus teorías de conspiración radicales y su deseo de fama nublaron su juicio racional, llevándolo a tomar riesgos irrazonables en artefactos caseros. Pero a pesar de todos sus defectos, los amigos de Hughes quieren que se recuerde su espíritu audaz. La capacidad de soñar en grande y perseguir la aventura perdura en aquellos a quienes inspiró. Al atreverse a intentar lo imposible, Hughes demostró que se pueden lograr hazañas increíbles con suficiente pasión y determinación. Vivió la vida a toda velocidad hasta el final. En 2021, la ciudad de Apple Valley decidió que el 3 de octubre, el cumpleaños de Hughes, sería el día de Mad Mike Hughes para honrar su legado de temerario. Se erigió una estatua conmemorativa en el sitio de lanzamiento del cohete, el primer monumento en la ciudad dedicado a un doble de riesgo. Este significativo monumento se encuentra cerca del lugar donde Hughes realizó su último lanzamiento, demostrando el impacto de su excéntrica vida. Aunque las circunstancias de su fallecimiento fueron trágicas, el espíritu audaz de Mike Hughes sigue inspirando a quienes desean superar los límites e intentar lo imposible. Esa fue la historia de Mad Mike Hughes, un verdadero temerario que vivió la vida a toda velocidad hasta el final. Sus audaces hazañas no serán olvidadas,